No pido tu dinero, dijo, con la voz baja pero firme. Solo quiero ayudarte a caminar de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo en una catedral. Sacrílegas, imposibles, absurdas. Tiffany Ward parpadeó una vez. Lentamente. Sus dedos cuidados se congelaron alrededor de la copa de cristal que estaba a punto de llevarse a los labios. La luz parpadeante de las velas en el comedor privado de la Lumière captó los brillantes de diamantes en sus orejas, reflejando un frío destello en sus ojos de acero gris. Frente a ella, de pie justo más allá de la cuerda de terciopelo que separaba a los invitados del personal, había un hombre con uniforme de conserje. Sostenía una fregona en una mano y lucía una expresión que no era ni suplicante ni tímida, solo sincera. Ella ladeó la cabeza, sus labios curvándose en una lenta e incrédula sonrisa. ¿Quieres qué? Lo que he dicho. El hombre dio un paso adelante, la fregona ahora apoyada contra la pared. Quiero ayudarte a caminar de nuevo. La suave música instrumental del restaurante principal se desvaneció en el fondo. Incluso el bajo zumbido de la ciudad, más allá de las paredes de cristal, pareció desaparecer. Todo lo que quedaba era el pulso constante de la tensión entre ellos. Tiffany se rió. No cortésmente, no amablemente. Se rió como solo puede reír una mujer con más poder que piedad. Corta, aguda, despectiva. Eres un conserje, dijo. Sus palabras, cortantes y precisas. ¿Ahora ofreces cirugías de columna con cera para suelos y lejía? El hombre no se inmutó. No, ofrezco algo que tus médicos no han ofrecido. ¿Y qué sería eso? Preguntó, reclinándose en su silla de ruedas a medida, la elegancia envuelta en ironía. ¿Milagros a base de fregona? La comisura de su boca se crispó, pero se mantuvo sereno. Perspectiva. Ella entrecerró los ojos. Tienes 5 segundos para salir de esta habitación antes de que llame a seguridad. No me importa cuántos suelos hayas fregado. En realidad, solo he fregado los suyos, replicó. 3 noches a la semana durante los últimos 8 meses. Eso la calló. Caleb Miller no parpadeó. Sus ojos marrones sostuvieron su mirada, tranquilos e implacables, no invasivos, no reverentes, solo reales. Y en esos 8 meses, continuó, he visto más de ti de lo que tus espejos admitirán jamás. Tiffany levantó la mano hacia el botón de llamada en el borde de la mesa, el mismo botón que convocaba a su maitre privado. Tienes 3 segundos ahora. Finges no sentir tus piernas, dijo Caleb en voz baja antes de que pudiera pulsarlo. Pero se mueven cuando estás enfadada. Sutil, rápido. No te das cuenta, pero se mueven. El dedo de Tiffany se congeló sobre el botón. Él asintió lentamente. ¿Cómo ahora? Cuando mencioné volver a caminar, tu pie izquierdo se crispó. Reflejo, no imaginario. Voy a llamar a alguien, dijo, con la voz baja y tensa. No estoy aquí para chantajearte. No, espetó ella. Estás aquí para insultarme en mi propio silencio. ¿Crees que porque friegas suelos y notaste algo que los llamados expertos no notaron, tienes derecho a jugar al profeta? Creo que porque vi a alguien que amaba volver de un lugar más oscuro que este, sé el camino de salida. Su voz se suavizó. Aunque tú todavía no quieras verlo. Un destello cruzó su rostro, tan rápido que la mayoría lo habría pasado por alto. Pero Caleb vio el miedo. No a él, no al peligro, sino algo mucho más aterrador, la esperanza. No quiero tu esperanza, susurró. Lo sé, dijo suavemente. Pero sigue siendo tuya, la quieras o no. Tiffany apartó la vista por primera vez, su mirada perdida en la ventana surcada por la lluvia. Afuera, Nueva York pulsaba como de costumbre, caótica, rápida, indiferente. Dentro, todo se había detenido. Dejó su copa de vino con un leve tintineo. ¿Cuál es tu nombre? Caleb. Ella asintió una vez. ¿Y qué quieres exactamente a cambio de esta generosidad no solicitada? Él dudó. Nada. Ella se rió de nuevo, esta vez más bajo, más triste. Siempre hay un precio. No para mí, replicó.
Yo ya pagué el mío. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una pequeña tarjeta, solo su nombre y un número impresos en una fuente limpia y sencilla. Se adelantó, deteniéndose justo antes de su mesa, y la colocó suavemente junto a su plato de postre intacto. Estaré aquí hasta fin de mes. Después de eso, no lo sé. Pero si alguna vez decides dejar de fingir, llámame. Se giró. Sabes, podría hacer que te despidieran, dijo ella a su espalda. Caleb hizo una pausa, pero no miró hacia atrás. Lo sé. ¿Por qué te arriesgarías a eso? Porque alguien una vez hizo lo mismo por mí, dijo. Y me salvó la vida. Y entonces salió, más allá de la cortina de terciopelo, más allá del maitre que parecía querer hablar pero no se atrevía, y desapareció en el silencioso zumbido del pasillo trasero. Tiffany se quedó sentada, inmóvil, durante mucho tiempo. No tocó la tarjeta, pero tampoco la tiró. Y cuando su chofer la llevó de vuelta al coche esa noche, encontró sus dedos apretando algo en el bolsillo de su abrigo. No recordaba haberlo puesto allí. El viento susurraba a través de la ventana agrietada del apartamento de Caleb, trayendo consigo el aroma del final del otoño, asfalto mojado, el humo lejano de una chimenea y la débil dulzura de los cacahuetes tostados del carrito de la calle de abajo. Se apoyó en el mostrador de la cocina, acunando una taza de té desconchada mientras su hija Emma coloreaba en silencio en la mesa con los pies descalzos y balanceándose. «Llegaste tarde esta noche», dijo sin levantar la vista, su voz suave pero segura. «Me quedé atrapado en una conversación», replicó Caleb, tomando un sorbo. Emma hizo una pausa, con el crayón suspendido en el aire. «¿Fue con esa señora otra vez?» Caleb no respondió de inmediato. Los ojos de Emma se levantaron. Solo tenía 7 años, pero su mirada contenía algo más viejo, más sabio. «Está triste», dijo Emma llanamente. «La vi la semana pasada. Parece que se olvidó de cómo sonreír». Caleb sonrió débilmente. «Algunas personas llevan cosas pesadas que no se pueden ver, pequeña. Como mami». Su mano se detuvo en la taza. El calor ya no llegaba a sus dedos. Asintió lentamente. «Sí, como mami». Hace 4 años, Caleb Miller había estado de pie junto a una cama de hospital y había visto a la mujer que amaba convertirse en una extraña para sí misma. Cara había sido una enfermera de campo de batalla, aguda, intrépida y ferozmente viva. Hasta el aborto espontáneo, hasta el silencio que siguió, hasta el día en que se despertó y dijo que sus piernas no funcionaban. Y nadie podía decirle por qué. Los médicos de veteranos hicieron pruebas, tomografías, resonancias magnéticas, nada. «Lo llamamos trastorno de conversión», admitió finalmente uno, «parálisis psicológica. No podemos arreglar lo que no podemos ver». Pero Caleb se había negado a rendirse. Aprendió todo lo que pudo. Se sentó con ella, la observó, la sostuvo cuando llegaron los temblores. Y lentamente, centímetro a centímetro, ella regresó. Fue desordenado, crudo, lleno de contratiempos. Pero un día, volvió a caminar, directamente al cuerpo de voluntarios de Médicos Sin Fronteras. Murió en Haití 6 meses después. Carretera equivocada, mala suerte, se fue en un segundo. Pero lo que dejó atrás no fue solo una hija. Dejó atrás un fuego en Caleb. Silencioso pero feroz. La convicción de que algunas heridas no sangran, pero te rompen de todos modos. Y a veces, solo alguien que ha sido roto sabe cómo ayudar a reconstruir. De vuelta en Lumière, Tiffany Ward estaba sentada en la oscuridad. No había llamado a nadie, no había dicho una palabra desde que su chofer la dejó. La casa adosada estaba en silencio. Siempre lo estaba. Diseñada a su medida, ángulos prístinos, paredes de cristal, todo automático. Sin desorden, sin distracciones, sin calidez. Se dirigió al espejo de cuerpo entero de su pasillo. Su reflejo le devolvió la mirada, impecablemente vestida, postura serena, pelo perfecto. Y sin embargo, no podía dejar de mirar sus piernas. «Reflejos», murmuró, bufando. ¿Qué sabrá él? Pero algo en su pecho se agitaba. No era ira. No del todo.
Era reconocimiento. Porque en el fondo, sabía que Caleb Miller no se equivocaba. Y peor aún, había visto algo que nadie más se había atrevido a decir en voz alta. Había construido un imperio, luchado en demandas, levantado industrias enteras. Pero en el momento en que la miró, no como una mujer rota, sino como alguien todavía capaz de estar completa, la sacudió más de lo que podía explicar. Perspectiva, había dicho. Se impulsó hacia atrás violentamente y se dirigió a su oficina, el lugar donde todavía se sentía en control, al menos sobre el papel. En su escritorio había una foto. Harrison. Dios, había sido encantador, brillante, carismático y frío como el infierno. La noche de la caída, el supuesto accidente, ni siquiera la llevó a urgencias. Simplemente llamó a un servicio de coches, se quedó en casa y reanudó su cena con 2 abogados de la Junta. 3 días después se mudó. 2 semanas después, los papeles del divorcio. Recordaba los resultados de las exploraciones. Sin lesión espinal. Los médicos habían dicho, debería estar caminando. Pero no lo había hecho. No entonces. No desde entonces. No porque no pudiera, porque algo dentro de ella simplemente se había apagado. 2 días después, Caleb estaba de nuevo en su turno. Empujaba su cubo de fregar por el suelo de mármol del comedor principal, con los auriculares puestos pero sin música. Le gustaba el ritmo del lugar, caos pulido tras las cortinas, elegancia al frente. Le recordaba a los hospitales de campaña, ilusión controlada. No esperaba volver a verla, pero justo antes de las 9 de la noche, el maitre lo apartó. «Hay una petición», dijo el hombre torpemente. «De la mujer de la sala VIP. Preguntó por usted». Caleb arqueó una ceja. «¿Está seguro?» El maitre parecía asustado. Dijo que si no era usted, se iría. Se secó las manos, se quitó el delantal y se dirigió a la sala. Tiffany estaba sentada en la misma mesa, con la misma postura, el mismo aire de elegancia intocable. Pero había algo diferente en sus ojos, más suave, más peligroso. «Preguntó por mí», dijo Caleb, manteniendo una distancia respetuosa. «Tengo preguntas». Él asintió. «Pregunte». Lo estudió. No como una mujer que examina un currículum. Más como un científico que evalúa una sustancia química impredecible. ¿Ella alguna vez lo perdonó? Caleb parpadeó. ¿Quién? Quien quiera que fuera a quien no pudiste salvar. Las palabras golpearon profundo, pero no se inmutó. No necesitó hacerlo, dijo en voz baja. Se salvó a sí misma. Yo solo sostuve la luz el tiempo suficiente para que encontrara la puerta. Tiffany apartó la vista, con la mandíbula apretada. ¿Qué pasa si lo intento y no puedo? Caleb dio un paso adelante, su voz firme pero suave. Entonces lo intentamos de nuevo. ¿Y si me caigo? Estaré allí. ¿Y si te odio por lo que descubras? Sonrió, una sonrisa pequeña, cálida y honesta. Entonces seguiré estando allí. Silencio. Y entonces, por primera vez en 5 años, Tiffany Ward susurró las palabras más aterradoras de su vida. Vale, empecemos. Sabes, para alguien que aceptó esto, tienes muchas reglas, dijo Caleb, colocando una suave esterilla de yoga en medio del soleado salón. No me gustan las sorpresas, replicó Tiffany secamente desde su silla, con los brazos cruzados y los ojos afilados. No soy un mago, señorita Ward, solo un hombre con una fregona y un recuerdo. No se rió. Rara vez lo hacía. Pero Caleb captó el más leve tic de sus labios antes de que se acercara a la esterilla, todavía completamente vestida con su chaqueta a medida y sus pantalones, como si la fisioterapia fuera solo otra reunión de la junta. Primera regla, dijo, su tono cortante, no me toques sin permiso. Por supuesto. Segunda, nada de compasión. No soporto la compasión. Ni se me ocurriría. Y tercera, hizo una pausa, mirándolo a los ojos. Si digo para, parás. Justo. Caleb se arrodilló junto a la esterilla y abrió la pequeña bolsa de lona que había traído. Dentro había bandas de resistencia, un pequeño espejo de mano, una toalla enrollada y algo que ella no esperaba,
un cuaderno gastado en los bordes. ¿Qué es eso?, preguntó. El diario de mi esposa, dijo, pasando el pulgar por la cubierta. Llevó un registro de su viaje, cada duda, cada centímetro ganado. Pensé que podría recordarte que no estás sola en esto. Tiffany miró el diario como si pudiera morderla. ¿Ella lo logró? Lo hizo, asintió Caleb. Y luego se fue directamente a una clínica en la selva porque así era ella. Una pausa, y luego, ¿murió?, preguntó Tiffany en voz baja. Caleb levantó la vista. Sí. Pero no en esa silla y no con miedo en el corazón. Eso silenció la habitación. No preguntó más. Todavía no. Empezaron con algo simple. Cierra los ojos, dijo Caleb. Solo respira. No pedí meditación, murmuró. No, replicó, tranquilo como siempre. Pero tu cuerpo olvidó cómo se siente la seguridad. Respirar se lo recuerda. Le dirigió una larga mirada, pero obedeció. La habitación se sumió en la quietud. Caleb la observó la tensión alrededor de su boca, el tic bajo su pulgar derecho, la forma en que sus dedos de los pies se flexionaban muy ligeramente cuando el sol le daba en las rodillas. Había grietas en la armadura. Solo tenía que ayudarla a verlas. Más tarde esa noche, Tiffany estaba sentada sola en la misma habitación, mucho después de que Caleb se hubiera ido. La casa se sentía diferente, no más ligera, no más cálida, pero menos estéril, como si algo hubiera cambiado, apenas, pero inequívocamente. Se dirigió a su estudio. Las paredes estaban forradas de libros que no había tocado en años. Contratos, economía, manifiestos tecnológicos. Todo construido para controlar, para predecir. Sus ojos se desviaron hacia un estante más pequeño. Viejas fotos, la caja de herramientas de su padre, un estuche de violín polvoriento. No había tocado desde la universidad. No había dejado que la música entrara en su vida desde que cambió el sentimiento por el imperio. Su mano dudó sobre el estuche, y luego se retiró. Demasiado pronto. En cambio, se dirigió a su bar privado y se sirvió medio vaso de bourbon. Lo miró por un momento y luego lo apartó. «Estás cambiando», murmuró. «Que Dios me ayude». La siguiente sesión fue diferente. Caleb entró en la habitación y notó que faltaba algo. La chaqueta. Tiffany llevaba una simple camiseta blanca y pantalones de yoga. Sin tacones, sin armadura, solo ella. No hizo ningún comentario, solo ofreció un asentimiento de reconocimiento. Empezaron de nuevo. Respiración controlada, movimiento ligero, trabajo con el espejo. ¿Por qué el espejo?, preguntó. Para que puedas verte sanar, dijo. Odio los espejos. Entonces quizás por ahí empecemos. Se sentaron en silencio un rato. Luego Tiffany lo rompió. ¿Quieres saber lo que pasó? Caleb levantó la vista sorprendido. Solo si quieres contármelo. Se quedó mirando su propio reflejo, con los dedos agarrando los brazos de la silla de ruedas. No me caí, dijo. Salté. Silencio de nuevo. No quería morir, aclaró, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo quería que dejara de mirarme como si fuera un mueble. ¿Tu marido? Ella asintió una vez. Amaba la empresa, amaba el centro de atención. Pero yo, su mandíbula se tensó, yo solo era el fondo. Hermosa, rentable, reemplazable. Y después del salto, ni siquiera vino al hospital, solo envió flores y un abogado. Las manos de Caleb descansaban tranquilamente sobre sus rodillas. Esa no es tu vergüenza para cargar. Ella se rió amargamente. Intenta decírselo a la voz en mi cabeza durante los últimos 5 años. Él se inclinó ligeramente. Tiffany, dijo, su voz baja, firme y tierna. No perdiste las piernas. Las rendiste. Sus ojos se encendieron. Pero eso significa que puedes recuperarlas. Más tarde esa noche, Tiffany se sentó frente a su piano de cola. No lo había tocado desde la semana antes de la caída. Las teclas estaban desempolvadas, limpias, pero intactas.
Las miró como si pudieran quemarle los dedos. Luego, lentamente, presionó una sola nota, luego otra y otra. El sonido tembló por la casa, resonando por los pasillos, rozando el mármol, el cristal, el acero. Y cuando cerró los ojos, no vio la silla. Se vio a sí misma a los 19 años, descalza, riendo, tocando el piano en su dormitorio universitario mientras su compañera de cuarto cantaba desafinadamente a su lado. Vio la vida sin filtros, sin control, viva. Y por primera vez en años, no se sintió rota. Simplemente se sintió inacabada. El parque estaba casi vacío esa mañana, cubierto por una suave niebla que difuminaba los árboles como acuarelas. El otoño había comenzado a esparcir sus colores por los senderos, naranja quemado, amarillo dorado y el óxido apagado de las hojas cansadas, listas para soltarse. Tiffany Ward estaba sentada sola cerca del estanque de los patos, su silla aparcada bajo un olmo torcido. El frío no le molestaba. Lo llevaba como una armadura, un grueso abrigo de lana, guantes que no necesitaba y gafas de sol, aunque no había sol. Le dijo a su asistente que necesitaba aire. No dijo que esperaba verlo. Al otro extremo del parque, Caleb Miller subía la colina trotando. Emma, rebotando a su lado, una mano agarrando su sudadera, la otra arrastrando una muñeca gastada llamada Lucy. Emma había rogado por un paseo matutino antes de la escuela. «Solo 10 minutos, papá. Quiero que Lucy tome un poco de aire fresco». Él se rió entre dientes. «Es una muñeca. Es una muñeca que tiene los pies fríos. Así no funcionan los pies». Emma ladeó la cabeza. «Arreglas los sentimientos de la gente, pero todavía no entiendes a las muñecas». Él se rió, fuerte y libre. Fue esa risa lo primero que Tiffany oyó. No se giró. No necesitaba hacerlo. Reconoció esa voz ahora. Había estado atormentando su sueño desde la noche en que dijo, «Entonces lo intentamos de nuevo». Caleb la vio primero. Aminoró la marcha, no queriendo entrometerse, pero Emma ya se había adelantado, con Lucy en la mano. Tiffany levantó la vista justo a tiempo para ver a una niña de pie frente a ella, con los ojos grandes y asombrados. «Te conozco», dijo Emma alegremente. Tiffany parpadeó detrás de sus gafas de sol. «Ah, ¿sí? Cenaste con papá en el lugar elegante». Tiffany arqueó una ceja. «¿Cena?» «Bueno», admitió Emma, «tú te sentaste y él limpió. Pero yo lo llamo cena». Ahora Tiffany sonrió de medio lado, a pesar de sí misma. «Normalmente no habla con extraños», dijo Caleb, acercándose ligeramente sin aliento. «Creo que Lucy dio el visto bueno por ti». Emma levantó la muñeca. «Dijo que pareces alguien que necesita un amigo». Tiffany estudió la muñeca, sus botones desiguales por ojos, una oreja apenas colgando de un hilo y una cinta rosa atada donde solía haber pelo. Era fea y extrañamente familiar. «¿Qué le pasó?», preguntó Tiffany. Emma miró a Lucy y luego se encogió de hombros. «Ha pasado por muchas cosas. ¿Por qué no consigues una nueva?». Emma frunció el ceño como si la sugerencia fuera ofensiva. «Porque ésta conoce mis secretos». Tiffany miró a la niña por un largo momento y luego extendió la mano con vacilación. «¿Puedo?». Emma le entregó a Lucy solemnemente. Tiffany sostuvo la muñeca en sus manos enguantadas como si estuviera hecha de cristal. «La arreglaste», dijo en voz baja, señalando la oreja cosida y la barriga remendada. «No quería que se sintiera excluida solo porque está rota», dijo Emma. «Las cosas rotas siguen siendo personas». Caleb observaba en silencio, con el pecho apretado. La voz de Tiffany era apenas un susurro. «¿Quién te dijo eso?». Emma se encogió de hombros de nuevo. «Mami solía decirlo». Eso golpeó fuerte, lo suficientemente fuerte como para dejar sin aliento a Caleb. No le había contado mucho a Emma sobre la enfermedad de Cara, solo que mami tenía un corazón muy triste que tardó en sanar. Y aparentemente, su pequeña había escuchado más de lo que él creía. Tiffany devolvió la muñeca suavemente. «¿Quieres que te haga compañía un rato?».
Preguntó Emma. ¿Qué? Pareces alguien que está solo por dentro. Eso es peor que la soledad de fuera. Tiffany parpadeó. Las palabras la golpearon como el viento a través de las grietas de la ventana, helando porque eran ciertas. Yo no sé qué decir. No tienes que hacerlo, dijo Emma. Lucy tampoco habla mucho. Por eso se llevan bien. Tiffany se rió entre dientes. Se sintió extraño en su pecho. Cálido, vivo. Más tarde, después de que Emma se fuera a dar de comer a los patos, Caleb se sentó en el banco junto a Tiffany. No dijo nada al principio. Solo dejó que la quietud se instalara entre ellos. Finalmente, ella habló. Es extraordinaria. Él asintió. Se parece a su madre. Una pausa. Nunca se me han dado bien los niños, dijo Tiffany. Eso es porque la mayoría de la gente olvida que una vez lo fueron. Miró de reojo, entrecerrando los ojos detrás de las gafas. Hablas como un conserje que se tragó a un terapeuta. Él sonrió. Friego más que suelos. Ella negó con la cabeza, pero una sonrisa tiró de la comisura de su boca. Luego metió la mano en su abrigo y levantó la muñeca. ¿Sabes lo que me dijo? Preguntó Tiffany. Que las cosas rotas siguen siendo personas. Caleb asintió. No me he sentido como una persona en años, añadió. Más como una pieza de museo. Miren, pero no toquen. Elegante, intocable, insensible. Pero no irreparable, dijo Caleb suavemente. Ella no respondió. En cambio, miró al otro lado del estanque, donde Emma ahora saludaba a un grupo de patos. Yo solía ser esa niña, murmuró Tiffany. Curiosa, ruidosa, valiente. Antes de los titulares, antes del mercado de valores, antes de dejar que la gente equivocada definiera mi valía. Caleb la observaba en silencio. ¿Y ahora? Preguntó. Ella volvió a mirar la muñeca. Estoy cansada de ser intocable. Esa noche, Tiffany colocó a Lucy, la muñeca, en el alféizar de la ventana de su dormitorio. Debería haber parecido ridículo, una mujer adulta con el juguete de un niño. Pero cuando corrió la cortina y apagó las luces, sucedió algo inesperado. No se sintió sola. Y en la quietud, susurró palabras que no había pronunciado en voz alta en años. Quizás estar roto no es el final. Llegas 5 minutos tarde. La voz de Tiffany cortó el aire de la mañana como un bisturí. Nítida, controlada, letal. Caleb apenas miró el reloj de la pared. Tráfico. Esta es una residencia privada, replicó. No una parada de autobús. Dejó su bolsa junto a la esterilla y la miró, con las cejas arqueadas. ¿Te sentirías mejor si me disculpara? No, dijo, cruzando los brazos. Me sentiría mejor si respetaras mi tiempo. Caleb asintió lentamente y luego se arrodilló para desenrollar la esterilla. Debidamente anotado. Entonces, ¿qué hay en la agenda de hoy? ¿Sarcasmo o estiramientos? Tiffany entrecerró los ojos. No estoy aquí para que se burlen de mí. No estoy aquí para que me dirijan, dijo secamente. Así que, quizás lleguemos a un punto intermedio en el que ambos recordemos por qué estamos haciendo esto. Ella bufó. ¿Asumes que necesito que me lo recuerden? No, dijo, mirándola. Asumo que tienes miedo. Su rostro no cambió, pero sus dedos se crisparon muy ligeramente en el reposabrazos de su silla. Empecemos, dijo fríamente. La primera parte de la sesión fue tranquila. Caleb la guió a través de pequeñas activaciones motoras, apenas perceptibles, ejercicios que parecían ridículos para alguien acostumbrado a dirigir salas y gestionar imperios. Flexiona los dedos de los pies, instruyó. Lo estoy haciendo. No, estás intentando. Intentar y hacer no es lo mismo. Recuérdame por qué dejo que un conserje me insulte 3 veces por semana. Porque soy el único en tu mundo que te dice la verdad. Ella lo fulminó con la mirada.
Él sonrió, y por una fracción de segundo, ella le devolvió la sonrisa. Pero la sonrisa no duró. Más tarde, cuando le pidió que intentara moverse hacia adelante en la silla, solo 5 centímetros, algo en ella se rompió. «Dije que no», gritó. «Te dije que no puedo». Caleb se sentó sobre sus talones. «Eso no es lo que dijo tu cuerpo ayer». Tiffany se giró, con la respiración entrecortada e irregular. «¿Sabes lo que se siente?», dijo amargamente. «¿Querer algo con tantas ganas y que tu propio cuerpo te traicione?» «Sí», replicó Caleb en voz baja. Se volvió hacia él, con fuego en los ojos. «Ah, ¿sí?» «Mi esposa solía gritar en sueños», dijo, con la voz baja. Se despertaba paralizada, temblando, rogándome que le dijera que no era real. Pero lo era. Todas las noches durante casi un año. La ira de Tiffany parpadeó, disminuyó, pero no desapareció. ¿Qué la curó? Tiempo. Paciencia. Y la verdad. Lo miró fijamente, respirando con dificultad. Entonces dime la verdad. Caleb la miró directamente. No estás rota, dijo. Te estás defendiendo. Esta parálisis no es debilidad, es protección. Tu mente construyó un muro tan alto que ni tú misma puedes ver por encima de él. Tiffany tragó saliva con dificultad. ¿Y qué? ¿Crees que vas a derribarlo? No, dijo. Creo que lo harás tú. Giró bruscamente su silla, se dirigió a la ventana y miró los árboles que se mecían más allá del cristal. Su reflejo se cernía en el cristal, erguido, sereno, intocable. Pero por dentro, se sentía como una bombilla parpadeante. A una palabra equivocada de apagarse de nuevo. No quiero que me compadezcan, dijo, apenas audible. ¿Crees que eso es lo que siento por ti? No lo sé, dijo. Pero la compasión se parece mucho al amor sin respeto. Caleb se levantó. Entonces aclaremos esto. No te compadezco. Te veo. Y si eso te asusta, es porque nadie más se molestó en hacerlo. Eso aterrizó profundo y peligrosamente cerca de donde había enterrado todo lo que se negaba a sentir. 2 horas después de que Caleb se fuera, Tiffany se sentó sola en la misma habitación, con las piernas inmóviles y el corazón acelerado. Lo odiaba. Odiaba que la hiciera sentirse vista. Odiaba que la presionara más de lo que sus propios médicos se atrevieron. Y lo peor de todo, odiaba que una parte de ella lo quisiera. Esa noche tuvo un sueño. Estaba de pie en la azotea de la casa de su infancia en Vermont. El cielo era lavanda, el viento suave. Su padre estaba allí, riendo, entregándole un martillo para ayudar a arreglar las viejas tejas. «Eres fuerte, Tiff», decía en el sueño. «Solo olvidaste dónde lo pusiste». Se despertó sudando y llorando, y por primera vez en años, sin saber exactamente por qué, susurró en la oscuridad, «No te rindas conmigo». A la mañana siguiente, Caleb apareció 15 minutos antes. Tiffany abrió la puerta a ella misma. Sin asistente, sin chofer, solo ella. Él arqueó una ceja. «Estoy alucinando o la reina acaba de abrir su propia puerta». «No te acostumbres», dijo. Pero había una leve sonrisa bajo su desafío. Entró y notó algo más. Su chaqueta había desaparecido. También los tacones. Llevaba leggings y un simple cardigan. El pelo recogido en un moño suelto. Parecía real. «Pensé que podríamos probar en el suelo hoy», dijo. Él parpadeó. «¿Estás segura?» «No», dijo, «pero estoy cansada de que esa silla finja ser mi trono». Caleb dejó escapar un lento aliento. «Ese es el primer paso», dijo, «destronar la mentira». Y mientras se movía de la silla a la esterilla, temblorosa, tensa, pero decidida, Caleb extendió la mano para estabilizarla, pero ella lo detuvo. «Déjame intentarlo primero», dijo. Él asintió y retrocedió. Y por primera vez en media década, Tiffany Ward se movió por su propia cuenta. No lejos, no rápido, pero hacia adelante. Tiffany yacía boca arriba en la esterilla, con los ojos cerrados y la respiración superficial. Caleb se arrodilló a su lado,
tranquilo pero vigilante. La luz de última hora de la mañana se filtraba por las altas ventanas de su salón, proyectando suaves sombras sobre el suelo de madera. Afuera, el viento susurraba en los sicomoros. Adentro, algo más silencioso se agitaba. «Dime qué sientes», dijo suavemente. «Humillación», murmuró, con la mandíbula apretada. «Físicamente». «Dudo». «Tensión, en la parte baja de la espalda, en los cuádriceps». Él asintió. «Eso es progreso». Ella bufó. «Eso es incomodidad». «Es una prueba», dijo, su voz firme. «Los músculos que no funcionan no acumulan tensión». Abrió los ojos lentamente y miró al techo. «Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué he estado fingiendo todos estos años?» «No», dijo Caleb con calma. «Estoy diciendo que tu mente construyó una historia y tu cuerpo la escuchó». Giró la cabeza bruscamente hacia él. «¿Crees que eso es reconfortante?» «Creo que significa que no eres impotente», replicó. «Y eso te asusta más que la silla de ruedas». Tiffany lo miró fijamente, con los ojos oscuros. «No tienes derecho a decir eso». «Sí lo tengo», dijo Caleb, su voz suave pero inquebrantable. «Porque he visto el mismo miedo en los ojos de mi esposa. Y también estuve aquí, esperando ser rechazado porque la curación se sentía más aterradora que el dolor». Silencio. «Sigues diciendo que ella se curó», susurró Tiffany. «Pero, ¿y si yo no soy ella?» «No lo eres», dijo Caleb. «Eres tú, y todavía estás aquí, lo que significa que algo dentro de ti todavía cree que este no es el final». Parpadeó con fuerza y no dijo nada. La tarde pasó en tensión. Tiffany estaba más callada de lo habitual, más cortante cuando hablaba, más lenta para responder a las indicaciones. «Te estás distanciando», dijo Caleb mientras le guiaba la pierna en un ligero estiramiento. «¿Qué está pasando?» No respondió. En cambio, giró la cabeza y miró por la ventana. «No es nada». Caleb se sentó sobre sus talones. «Eso es mentira». Exhaló por la nariz. «Vale. Vi un titular esta mañana, una de las columnas de chismes. Las ruedas millonarias de Tiffany Ward, moda o fantasía». Él no dijo nada. Ella lo miró con amargura. «Se están burlando de mí, Caleb. Otra vez, como siempre. No les importa por lo que he pasado. Solo quieren sangre». Él se inclinó hacia adelante. «Entonces da el silencio, no rendición». Ella apartó la vista de nuevo. «Nunca me verán como nada más que un escándalo con tacones», murmuró. «No», dijo Caleb. «Verán lo que les muestres». «¿Y qué les muestro?» Su voz se quebró. ¿Qué pasé 5 años escondiéndome detrás de cuero y mármol en los titulares? ¿Qué dejé que el mundo pensara que era intocable porque estaba demasiado avergonzada para admitir que me había desmoronado? Su voz bajó a un susurro. «Les muestras que no tienes miedo de empezar de nuevo». Más tarde esa noche, Tiffany estaba sola. Se sentó frente al piano, con los dedos flotando sobre las teclas, pero no tocó. En cambio, miró su reflejo en la superficie brillante, pelo ligeramente despeinado, ojos cansados pero vivos. Algo en su postura era diferente. Se había movido 8 centímetros por su cuenta hoy. No era mucho, pero era algo. Levantó la mano y se tocó el muslo suavemente, casi con incredulidad. Había sentido algo. Al día siguiente, Caleb entró y la encontró ya esperando en la esterilla. Sin asistente, sin maquillaje, solo ella. Él sonrió. «Llegas temprano». Ella asintió. «Tuve una pesadilla». Hizo una pausa, dejando su bolsa. «¿Quieres hablar de ello?» «Estaba caminando», dijo, pero nadie se daba cuenta. Ni una sola persona. Era como si hubiera luchado tanto para ponerme de pie, pero era invisible. Se sentó a su lado. «¿Qué crees que significaba?» «No dudo. Tengo miedo de que cuando finalmente vuelva a caminar, no importe. Que todavía me sienta sola». La voz de Caleb fue suave. «No lo estarás». «¿Cómo puedes estar seguro?» «Porque las personas que te ven ahora,
que realmente te ven, no están mirando tus piernas. Tiffany se quedó en silencio, y luego, casi demasiado bajo para oírlo. Gracias. Él la miró a los ojos. ¿Por qué? Por no apartar la mirada. La sesión de ese día fue diferente. Se esforzó más concentrada, menos protegida. Cuando le colocó una pequeña toalla bajo el pie y le pidió que la arrastrara hacia adentro, apretó la mandíbula y la toalla se movió, solo un poco, pero se movió. La voz de Caleb rompió la quietud. Hazlo de nuevo. Lo hizo. Otra vez. Otra vez. A la cuarta vez, su respiración era temblorosa, sus ojos húmedos. No pensé que pudiera, susurró. Yo sí, replicó. Lo miró. Había algo nuevo en su expresión, crudo y desenmascarado, como una mujer que acababa de redescubrir una parte de sí misma que creía muerta. No he sentido a mi cuerpo luchar por mí en años, dijo. Es como si me recordara. Él asintió. Porque finalmente le diste permiso. Esa noche, abrió un cajón de su armario y sacó una vieja fotografía. Ella y su padre. Él reía, con un brazo sobre sus hombros, un cinturón de herramientas colgado de la cintura. Ella estaba descalza, con un mono manchado de pintura y sin maquillaje, sonriendo como si tuviera el mundo entero en sus manos. Tocó la imagen suavemente y susurró. Todavía estoy aquí dentro. Pero justo cuando la luz comenzaba a regresar, algo más oscuro se agitó en el fondo. Un mensaje iluminó su teléfono de un número desconocido. ¿Crees que esto te convierte en una heroína? Sigues siendo un fraude, Tiffany. Algunas cosas no merecen segundas oportunidades. Miró el mensaje y de repente sus piernas se sintieron pesadas de nuevo, como cadenas. Tiffany no se presentó a su sesión. Ni la primera vez en semanas. Ni la segunda. Al tercer día, Caleb estaba de pie frente a la puerta de su casa adosada, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos fijos en las altas ventanas que ya no parpadeaban. Tocó el timbre una vez, y luego dos. Nada. Ni siquiera el eco de pasos en el suelo de mármol que una vez insistió en que se encerara todos los lunes. Algo andaba mal. No un mal ruidoso, un mal silencioso, del tipo que pesaba más que cualquier grito. Dentro, Tiffany estaba sentada en la oscuridad, con las cortinas corridas y el teléfono boca abajo. La pantalla se había iluminado una docena de veces. Mensajes de Caleb, de su asistente, de un número que no reconocía pero que sospechaba que pertenecía a Emma. No se había movido del sofá en 2 días. No desde el mensaje. ¿Crees que esto te convierte en una heroína? Sigue siendo un fraude. Quienquiera que lo hubiera enviado, había cortado directamente hasta el hueso. Porque no era solo odio. Era la confirmación de lo que había temido todo el tiempo, que incluso en su momento más honesto, seguía siendo una pieza de actuación para alguien, un espectáculo en una silla de $15,000. Una mujer que podía moverse pero no lo había hecho. Una mujer que podía liderar, pero que no se había llevado a sí misma a ninguna parte en 5 años. Cuando Caleb regresó al día siguiente, no tocó el timbre. Esperó. Y justo antes de las 10 de la mañana, la puerta principal se abrió un poco. Tiffany estaba en bata, pálida, con los ojos hundidos, pero de pie, apenas apoyada en el marco, sus piernas rígidas como barras de hierro, pero de pie. ¿Por qué estás aquí?, preguntó su voz. Caleb respiró hondo. Porque no llegué tan lejos solo para ser parte de tu foto del antes y el después. Ella se estremeció. Él no se disculpó. Ya no hago esto, murmuró, dándose la vuelta. ¿Por qué? Hizo una pausa y luego, en voz baja, sin dramatismo. Porque estoy aterrorizada de que todo esto no importe. Caleb entró, cerrando la puerta tras él. No se acercó. Tienes miedo de lo equivocado, dijo. Ah, ilumíname, espetó. Tienes miedo de no importar, dijo suavemente. Pero de lo que deberías tener miedo es de no volver a intentarlo nunca más. Ella lo miró, con los ojos húmedos. No me conocen, Caleb. No saben por lo que he pasado. Entonces muéstrales. Lo intenté, se ahogó. Y en el momento en que lo hice,
Alguien me recordó que mi peor capítulo todavía me define. Caleb se acercó, se sentó en la silla frente a ella. Tiffany, dijo, bajo y firme. No podemos elegir quién nos atormenta, pero sí elegimos a quién creemos. Ella bajó la vista, con la voz quebrada. ¿Y si la voz que me atormenta es la mía? El silencio entre ellos fue más pesado que las palabras. Él asintió lentamente. Entonces enseñémosle a hablar de nuevo. No hicieron fisioterapia ese día. En cambio, se sentaron en el suelo, uno frente al otro. Caleb sacó de nuevo el diario de su esposa, lo abrió en una página con las esquinas dobladas por el uso. Escribió esto 3 meses antes de ponerse de pie, dijo. Tiffany se inclinó. Caleb leyó en voz alta. Hoy sentí un tic. Solo uno, pero era mío. No de los médicos, no del diagnóstico. Me pertenecía, y me dijo, todavía estás ahí dentro. Tiffany cerró los ojos. Estoy cansada de ser un símbolo, susurró. Caleb sonrió débilmente. Entonces deja de serlo. Sé una persona en su lugar. Dejó escapar una risa rota. Esa es la cosa más difícil que alguien me ha pedido que haga. No, dijo. Es solo la primera cosa honesta. Más tarde, mientras recogía su bolsa para irse, ella estaba de pie en la puerta detrás de él, todavía apoyada, pero más fuerte ahora. Caleb, dijo suavemente. Él se giró. Si vuelvo a caer, no creo que me levante. La miró a los ojos con el tipo de mirada que te hace sentir sostenido incluso desde el otro lado de una habitación. Entonces me sentaré a tu lado, dijo, hasta que estés lista para intentarlo de nuevo. Esa noche, Tiffany se miró en el espejo durante mucho tiempo. Sin maquillaje, sin armadura de diseñador, solo piel, ojos cansados y un destello tan débil que casi desaparecía de algo que parecía esperanza. Cogió su teléfono, tecleó un nombre, bloqueado. Luego abrió sus contactos y envió un mensaje. Mañana, 9 de la mañana. Estoy lista. A la mañana siguiente, la sala del piano se veía diferente. Las cortinas estaban abiertas. Una brisa se colaba desde la terraza. La esterilla ya estaba desenrollada. Tiffany esperaba. Cuando Caleb entró, no lo saludó. Simplemente dijo. Soñé que estaba de pie frente a una multitud. Estaba temblando. Todos me miraban, y lo odiaba. Pero entonces una persona extendió la mano, no para aplaudir, solo para sostener. Él caminó hacia ella, y ella lo miró. Eras tú. Esa sesión hizo más que moverse, luchó. Le temblaban las manos. Se le bloquearon las rodillas. Se le cortó la respiración en el pecho. Pero cuando Caleb dijo empuja, lo hizo. Cuando dijo respira, lo hizo. Y cuando susurró, no eres un fraude, lloró. No porque fuera débil, sino porque algo sagrado se había roto, y debajo de la ruina había una mujer que finalmente podía sentirse a sí misma de nuevo. No una estatua, no una historia, solo Tiffany, viva. El cielo era de un suave azul pizarra esa mañana, tranquilo y lleno de promesas. Dentro de la casa adosada de Tiffany, el sol entraba a raudales por las altas ventanas como si hubiera estado esperando este momento. Ya estaba en la esterilla cuando Caleb entró. Sin fanfarria, sin asistente con un portapapeles, solo ella, con el pelo en una coleta desordenada y el sudor ya perlado en la frente. No podía dormir, dijo sin levantar la vista. Así que empecé temprano. Caleb dejó su bolsa, sonrió y se sentó a su lado. No es sorprendente, dijo. La esperanza es ruidosa cuando ha estado en silencio demasiado tiempo. Le lanzó una mirada de reojo. ¿Practicas estas citas en el espejo? No, dijo. Solo vivo con una filósofa de 7 años que duerme con una muñeca medio ciega y me dice que las cosas rotas todavía importan. Tiffany se rió entre dientes. ¿De verdad? Se rió y negó con la cabeza. Creo que tu hija podría ser más inteligente que nosotros dos. Caleb asintió. Lo es. Empezaron con trabajo de core, movimientos suaves, tensión controlada, microcambios que la mayoría de la gente no notaría, pero Tiffany lo notaba todo ahora.
cada parpadeo de la memoria muscular, cada susurro de sensación donde antes vivía el silencio. Caleb la guió con cuidado, atento a la fatiga. Pero Tiffany la superó. En un momento, él extendió la mano instintivamente para estabilizarla, y ella lo sorprendió. «No», dijo, sin aliento pero firme. «Déjame caer si es necesario. Tengo que saber lo que puedo sostener». Él se apartó, asintió y observó cómo se tambaleaba, y luego se corregía, un movimiento diminuto. Pero se mantuvo en pie, y su rostro, surcado de sudor y feroz, se abrió en una sonrisa tan brillante que pareció un amanecer. Después de la sesión, se sentaron en el suelo con botellas de agua, un estiramiento silencioso y cómodo entre ellos. Tiffany miró sus piernas, ahora desnudas bajo unos simples pantalones cortos negros. «No sé quién es esta mujer», dijo en voz baja. Caleb la miró. «Yo sí. ¿No es Tiffany Ward, Theo?» «No. Tampoco es una víctima». «No». Lo miró, con los ojos brillantes. «Entonces, ¿quién es?» Él sonrió. «Se está convirtiendo». Esa tarde, se trasladaron a la terraza. Caleb sugirió algo diferente. «Terapia acuática. Hice que trajeran una piscina de inmersión portátil», explicó Tiffany. «Supuse que si iba a reaprender a caminar, bien podría hacerlo en un lugar donde la caída no doliera». Caleb asintió, impresionado. «Eso es inteligente». «No», dijo, «eso es liberador». Llevaba un elegante bañador negro de una pieza, sus brazos tonificados por semanas de esfuerzo. Se deslizó en el agua lentamente, agarrándose al borde. Caleb estaba de pie junto a la piscina, dándole espacio. «El agua recuerda cosas que nosotros olvidamos», dijo. «Cómo flotar, cómo moverse sin miedo, cómo sentirse ingrávido de nuevo». Cerró los ojos y se hundió más, dejando que el calor empapara sus huesos. Durante un rato, simplemente flotó, con los brazos extendidos y la cara hacia el cielo. Luego comenzó a patear suavemente, y luego más fuerte. Sus piernas se movían libremente, con gracia, como si hubieran estado esperando permiso. «¿Ves eso?», dijo Caleb. Tiffany se rió. «Creo que estoy nadando». «Lo estás». Pateó de nuevo, más fuerte esta vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no se las secó. «Había olvidado lo que se sentía estar viva en mi propio cuerpo», susurró. Y ahora, se giró hacia él. «Ahora siento que ya no estoy tomando prestada la vida de otra persona». Esa noche, tomando un té en el solarium, Tiffany hizo algo inesperado. Le entregó a Caleb un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó. Ella no respondió. Lo abrió lentamente. Dentro había una nota escrita a mano para Emma, de la mujer que no creía en las muñecas hasta que una le salvó la vida. «Pedé la nueva oreja de Lucy, está aguantando maravillosamente». Debajo de la nota había un cheque a nombre de la Fundación Esperanza para la Sanación Familiar, una organización sin fines de lucro que Caleb una vez soñó con empezar pero nunca tuvo los medios para construir. No era una cantidad pequeña. Lo era todo. La miró, atónito. «No puedo aceptar esto». Ella sonrió, serena. «Ya lo has hecho. Cada vez que entraste por mi puerta y no te rendiste conmigo». Negó con la cabeza, con la voz tensa. «Tiffany, esto es. No es caridad», dijo. «Es un pago». «¿Por qué?». Encontró sus ojos. «Por mostrarme que no estaba paralizada». Solo en pausa. Más tarde esa noche, Caleb estaba sentado en la pequeña mesa de su cocina. Emma, profundamente dormida en la habitación de al lado. Leyó la nota de nuevo, luego cogió el teléfono, le envió 2 palabras: «¿Estás caminando?». Ella respondió al instante: «Todavía no, pero estoy bailando en mis sueños». A la mañana siguiente, caminó 2 pasos completos en el agua, sin ayuda, y sonrió entre lágrimas. No porque hubiera llegado al final, sino porque por primera vez en su vida, finalmente estaba empezando desde el principio correcto. La gala era brillante, ruidosa e impresionante de la manera en que solo la riqueza puede orquestar. Candelabros de cristal, cuerdas en vivo,
camareros con smoking y zapatos silenciosos. Tiffany Ward llegó elegantemente tarde, como se esperaba. La llevaron en su silla de ruedas, vestida con un elegante vestido azul marino que se ajustaba a su figura como una segunda piel. Llevaba el pelo recogido, su maquillaje suave y clásico. Parecía una mujer tallada en gracia. Pero por dentro, era un trueno. La recaudación de fondos era para la investigación de lesiones medulares, el mayor evento anual de su fundación. Un asunto público rodeado de susurros, titulares y sonrisas a medias de donantes que todavía la miraban como a una mujer encarcelada. No lo sabían, todavía no, pero lo sabrían. Caleb estaba en la parte de atrás del salón, vestido con un traje prestado que no le quedaba del todo bien, pero que de alguna manera lo hacía parecer aún más el mismo. Emma le cogía de la mano, con un vestido azul con calcetines desiguales y una etiqueta con su nombre que decía Esperanza con tinta brillante. «Papá», susurró, tirando de su manga. «Parece una reina». Caleb sonrió. «Lo es». A mitad de la noche, se le pidió a Tiffany que dijera unas palabras. Era tradición. La gente esperaba algo pulido, ensayado, profesionalmente distante. Pero ella tenía otros planes. Su asistente se acercó al micrófono. Tiffany levantó una mano. «No», dijo en voz baja. «Caminaré». La mujer se congeló. «Señorita Ward, ¿está segura?» Tiffany giró la cabeza, su voz uniforme. «Sí». Y entonces, lentamente, apoyó ambas manos en los brazos de su silla y se levantó. El salón se sumió en el silencio. El tipo de silencio que ahoga el sonido del aire y convierte el tiempo en cristal. Pasaron 2, 3 segundos. Luego dio un paso, otro, sus tacones resonando suavemente contra el mármol. Nadie se movió, nadie respiró. Para cuando llegó al podio, su cuerpo temblando, pero erguido, todos los ojos de la sala estaban puestos en ella. Miró a la multitud. Banqueros, cirujanos, multimillonarios de la tecnología, influencers, todos ellos observando a la mujer que una vez se sentó entre ellos en silencio. Ajustó el micrófono y sonrió. Hubo un tiempo, comenzó, con la voz clara, en que creía que quedarse quieto era fuerza. La sala permaneció congelada. Pero la quietud no es fuerza. Es miedo, disfrazado de seda y mármol. Su mirada recorrió la multitud. Pasé 5 años en una silla de ruedas, no porque no pudiera caminar, sino porque tenía miedo de sentir lo que me costaría intentarlo. Un jadeo recorrió la última fila. Tiffany continuó. Construí muros más altos que mi curación. Hice que mi dolor pareciera elegancia. Hice que mi silencio pareciera dignidad. Una pausa. Y casi me mata. Desde un lado de la sala, Caleb estaba quieto, observando, con el pecho apretado. Sus ojos, brillantes. Las manos de Tiffany temblaron ligeramente al agarrar el podio, pero su voz nunca se quebró. Esta noche, no estoy aquí como donante, ni como CEO, ni como superviviente. Estoy aquí como una mujer que finalmente recordó su propio nombre. No el de los titulares, sino el que le susurraron en momentos de quietud. El que solo la esperanza sabe decir. Respiró hondo. Y si puedo dejarles con algo esta noche, es esto: la curación no pide permiso. Solo pide un momento valiente y tonto en el que eliges intentarlo. La sala estalló. Aplausos como truenos. Lágrimas. Ovaciones de pie. Pero Tiffany, ella no oyó nada de eso. Miraba a Emma, radiante, con ambas manos en el aire, y a Caleb, que articuló con los labios: «Lo hiciste». Ella asintió. «Lo hicimos». Después de la gala, en la tranquilidad de la terraza vacía, Tiffany se quitó los tacones y se sentó en el borde de la cornisa de piedra, con las piernas colgando. Caleb se unió a ella, entregándole una taza de té. «Estás llena de sorpresas», dijo. Ella sonrió de medio lado. «Tú estás lleno de metáforas. Supongo que estamos en paz». Se sentaron un rato sin hablar. Luego Tiffany se giró hacia él. «Cuando me levanté esta noche, no me sentí orgullosa.
No me sentí fuerte. Simplemente me sentí libre. Caleb asintió lentamente. La libertad no viene de caminar. No, dijo. Viene de decidir dejar de estar sentada. Una brisa se levantó, agitando el bajo de su vestido. Lo miró, algo nuevo en su expresión, sin protección, suave. ¿Sabes cuál fue la parte más aterradora de esta noche? Preguntó. ¿Qué? Que después de todos los años, todo el dolor, funcionó. La voz de Caleb era tranquila. ¿Te refieres a que tú funcionaste? Ella exhaló y luego preguntó, apenas por encima de un susurro. ¿Puedo decirte algo que no he dicho en mucho tiempo? Él se giró hacia ella. Lo que sea. Apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez desde su caída, dejó que alguien sostuviera el peso que ya no quería llevar sola. Estoy cansada de estar sola. 3 días después de la gala, el vídeo se había vuelto viral. El momento en que Tiffany Ward se levantó. La forma en que la sala se quedó en silencio, su voz mesurada, temblorosa, inquebrantablemente honesta. No fue solo un discurso. Fue una resurrección. Todos los principales medios de comunicación lo recogieron. De la silla de ruedas a la guerrera, la postura de Tiffany Ward asombra al mundo. CEO o superviviente, Tiffany Ward redefine ambos. Curación captada en cámara. Pero para Tiffany, nada de eso importaba como el silencio que siguió. Estaba sentada en su solarium con los pies descalzos metidos debajo de ella, sin maquillaje y bebiendo café de una taza desconchada que no había usado desde la universidad. El mundo bullía, su bandeja de entrada desbordada, su fundación recibiendo donaciones récord, pero sus ojos no estaban en los titulares. Estaban en un mensaje de su madre: te mantuviste más alta de lo que nunca te he visto, y ni siquiera necesitabas tacones. Estoy orgullosa de la hija que una vez temí haber perdido. Tiffany miró las palabras, parpadeó una vez y dejó que se impregnaran en los espacios que la terapia nunca alcanzó. Más tarde esa tarde, se reunió con Caleb en una pequeña clínica sin fines de lucro en la que él había estado como voluntario, el Centro Esperanza, que ahora operaba desde un sótano de iglesia prestado hasta que terminaran su nuevo edificio. «Llegas temprano», dijo mientras ella entraba con un bastón en la mano. «No por dependencia, sino por ritmo». «Estoy aprendiendo», replicó. «A dejar de hacer que el mundo espere por mí». Él sonrió. «Sigue siendo dramática, sin embargo». «Viejos hábitos», sonrió de medio lado. Caminaron juntos por el espacio. Suelos desnudos, sillas desgastadas, pintura desconchándose del techo. Pero había luz en los rincones y calidez en las paredes. Un tipo de propósito que no se podía comprar. Caleb le mostró una habitación donde una adolescente con un collarín se reía con una enfermera por un rompecabezas. «No ha sonreído en una semana», dijo en voz baja. «Hasta ahora». Tiffany miró a su alrededor. «¿Cuánto costaría?», preguntó, «construir algo permanente». Él arqueó una ceja. «Más que un momento viral». Se giró para mirarlo. «Entonces es una suerte que ya no viva en momentos». Esa noche, Tiffany apareció en un programa de entrevistas de difusión nacional. Era una entrevista del tipo silla cómoda y preguntas difíciles. El presentador se inclinó. «La gente lo llama un milagro. ¿Usted lo haría?». Tiffany sonrió débilmente. «Lo llamaría algo más difícil que un milagro. Lo llamaría trabajo». Aplausos. Pero le dijeron que nunca volvería a caminar. ¿Cómo encontró la fuerza? Su respuesta fue tranquila pero firme. «La fuerza no estaba en mis piernas. Estaba en dejar que alguien me viera cuando yo estaba demasiado avergonzada para verme a mí misma». Una pausa. «¿Y quién fue esa persona?». Miró directamente a la cámara. Un conserje con manos callosas, un corazón en duelo y más sabiduría que todos los especialistas que había contratado juntos. El clip acumuló más de 20 millones de visitas en 2 días.
No porque fuera dramático, sino porque era cierto. Y en un mundo lleno de perfección curada, la verdad siempre se abre paso. En una fresca mañana de sábado, Tiffany visitó una escuela primaria local donde la clase de Emma organizaba un día comunitario. Caleb no le había dicho que Emma la había invitado personalmente con una tarjeta dibujada a mano que decía: «Eres mi heroína caminante». Tiffany se rió cuando la vio. Ahora, de pie junto a la mesa de venta de pasteles, se sentía incómoda de una manera que no había sentido desde la universidad. «Aquí es donde te ha traído tu fama», bromeó Caleb, entregándole un cupcake. «Te prometieron lujo. En cambio, tiene semillas de amapola y limón». Emma corrió con Lucy la muñeca en sus brazos. «Señorita Tiffany, ¿puedo mostrarle mi proyecto?». Tiffany se arrodilló lentamente. Sin silla de ruedas, sin asistente, y le sonrió. «Guíame». Dentro, pegado a la pared, había un dibujo de una figura de palo levantándose de una silla. Encima, con letra torcida, estaban las palabras: «A veces los héroes no llevan capa, llevan coraje». Tiffany parpadeó y abrazó a Emma antes de que las lágrimas pudieran llegarle a la boca. A medida que el evento terminaba, Tiffany y Caleb caminaron por la acera vacía de vuelta a su coche. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un fuego suave. «¿Te arrepientes?», preguntó de repente. «Del discurso, del foco de atención». Ella negó con la cabeza. «No, me arrepiento de haber permanecido en silencio durante tanto tiempo». Caleb asintió. «Has cambiado mucho». Ella sonrió. «Solo he dejado de esconderme». Llegaron al coche, pero ninguno subió. En cambio, Tiffany se giró hacia él. «Seria ahora. Nunca te di las gracias». «No tienes por qué». «Sí, tengo que hacerlo», insistió. «No solo por lo que me ayudaste a hacer, sino por quien me recordaste que todavía era». Se acercó más. «Y, Caleb», susurró, «ya no quiero caminar sola». Se le cortó la respiración. «¿Estás segura?». Ella asintió, su voz firme. «Porque por primera vez en mi vida, sé exactamente a dónde voy». Y sin otra palabra, se inclinó hacia adelante. Sin prisa, sin miedo, y lo besó. No fue una chispa. Fue un amanecer, algo tranquilo, firme, cálido, algo que decía: «Así es como comienzan las nuevas historias». La gran inauguración del Centro Esperanza atrajo a una multitud que sorprendió a todos, especialmente a Caleb. Se paró al borde del estacionamiento, viendo coche tras coche entrar, voluntarios corriendo para dirigir a la gente, furgonetas de medios de comunicación descargando y niños tirando de las manos de sus padres hacia la entrada. «La mitad del pueblo está aquí», murmuró. «La mitad del estado, quizás», dijo Tiffany a su lado. Estaba radiante con una simple blusa de marfil, caminando con confianza sin bastón, su pelo suelto y brillando bajo el sol de la mañana. Caleb la miró. Nerviosa. Ella sonrió. Solía tener miedo del silencio en una habitación. Ahora solo escucho el latido del corazón. Él se rió entre dientes. «Siempre hablas como una poeta a las 9 de la mañana». «Solo en los días que importan», dijo suavemente. «Y este importa». Dentro, el nuevo centro pulsaba de vida. El aire olía a pintura fresca y a esperanza. Murales de colores revestían las paredes. Uno, dibujado por niños locales, mostraba a una niña cogida de la mano de una mujer que se levantaba de una silla de ruedas. Debajo, una cita en letras negritas decía: «La curación no consiste en volver a ser quien eras. Consiste en convertirte en quien estabas destinada a ser». Emma había elegido la cita. Tiffany la había pintado ella misma. Caleb estaba ahora junto a la cinta con ella, sosteniendo las tijeras ceremoniales. «¿Lista?», preguntó. Ella asintió. Pero antes de cortar, le tocó la mano suavemente. «Espera». Tiffany dio un paso adelante y cogió el micrófono, su voz firme, sus ojos claros. «Antes de abrir estas puertas, solo quiero decir algo simple y verdadero». Hizo una pausa.
Este centro no existe por donaciones o cobertura mediática. Existe porque un hombre que fregaba suelos creyó en algo más fuerte que el silencio y le dio un nombre. La multitud se quedó quieta. Le dio esperanza. La mandíbula de Caleb se tensó, sus ojos de repente vidriosos. Y no lo hizo para ser notado. Lo hizo porque eso es lo que hace el amor, en silencio, sin pedir aplausos. Se giró hacia él. Caleb Miller, no solo me ayudaste a caminar. Me ayudaste a vivir. Las tijeras cayeron sobre la cinta con un suave ruido. Caleb cogió su mano y juntos abrieron las puertas. Los niños entraron corriendo primero. Las familias los siguieron. Los reporteros tomaron fotos. En algún lugar del fondo, alguien empezó a tocar un viejo piano que habían rescatado de un centro recreativo cerrado. Y justo fuera del salón principal, en el balcón que daba a la ciudad, Tiffany se encontró de pie, sola, hasta que Caleb se unió a ella. «Bonito discurso», dijo en voz baja. «Gracias», replicó. «Lo improvisé». Se quedaron en silencio por un momento, el viento levantando su pelo, el sonido de las risas de los niños resonando por los pasillos. Entonces Tiffany se giró hacia él, sus ojos suaves y brillantes. «Sabes, la primera vez que te vi, pensé que era solo un conserje». Caleb arqueó una ceja. «¿Lo era?» «No», dijo, con la voz cálida. «Eras más. Eras un espejo, y no me gustaba lo que veía en mí misma hasta que tuviste algo diferente en mí». Él tragó saliva. Solo vi a una mujer con fuego en los ojos que no sabía que todavía le quedaban cerillas. Tiffany se rió, una risa real, sin protección y plena. Luego le tendió la mano. «Baila conmigo». Él parpadeó. «No hay música. Hay viento. Hay luz. Es suficiente». Entraron en un espacio abierto, su mano en su hombro, su mano suavemente en su cintura. Y mientras se movían lentamente, sus sombras giraban por la terraza. Dos figuras que habían estado rotas, ahora completas de maneras que ningún diagnóstico podría explicar. «Nunca soñé con esto», susurró. «Yo tampoco», dijo. «Y sin embargo, aquí estamos». La acercó más, con la frente apoyada en la de ella. «No fue un milagro». «No», susurró ella de vuelta. «Fue amor». Semanas pasaron. El mundo siguió adelante. Pero algo en el aire cambió. En un restaurante al otro lado de la ciudad, una camarera leyó la historia de Tiffany y decidió volver a llamar a su madre. En un hospital, un veterano que había renunciado a caminar solicitó volver a intentar la fisioterapia una vez más. Y en un pequeño dormitorio con estrellas que brillan en la oscuridad en el techo, Emma se durmió entre su padre y Tiffany, una mano sosteniendo la de cada uno. Caleb la miró y susurró. «Va a estar bien». Tiffany sonrió en la oscuridad. «Ya lo está, y nosotros también». Afuera, la luna estaba llena. Una suave brisa entraba por la ventana abierta, y dentro, en esa pequeña habitación llena de curación y calidez, 3 corazones latían en perfecta sincronía. Ya no esperando para caminar, sino ya bailando en la luz. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para respirarla. Porque a veces solo se necesita un gesto amable, un encuentro inesperado para cambiar una vida para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te conectas. Deja tu ciudad o país en los comentarios de abajo. Tus historias también importan. Y si disfrutas de relatos significativos como este, historias que sanan, inspiran y nos recuerdan la bondad de las personas, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros. Tu presencia significa más de lo que imaginas. Hasta la próxima, sé amable, mantén la esperanza y recuerda, el amor puede reescribir cualquier final.